¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Amén. Y si no lo cree, No, sí lo creo. mírese a sí mismo. Sí lo creo. Mire los que le Sí rodean. lo creo. Mire, yo no sé si haya sol ahí donde estén ustedes en este momento, en esta hora. Pero una cosa sí le puedo asegurar. Cada vez que abrimos nuestros ojos y contemplamos la luz de un nuevo día, podemos comprobar que Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos se gozaron con la adoración, con el canto? Amén. ¿Recuerdan lo que les hemos dicho? La alabanza es lo que nosotros le damos a Dios. La ofrenda, Amén. el perfume. Está escrito que nuestra alabanza sube como perfume de olor grato. A sus pies. ¿Sabías que tu alabanza es perfume? Es incienso que sube hasta su trono, que sube hasta su presencia Amén. y deleita sus sentidos. Amén. ¿Lo sabías? Cada vez que tú te postras, escucha lo que te diré. Cada vez que tú te postras, Aleluya. cada vez que vienes a su presencia para orar, para cantar, para adorar, aun cuando tú hablas de Él, cuando tú te postras, Él se pone de pie para escucharte. Amén. Es algo que tienes que creer. Es algo que tienes que hacer propio. Por eso decimos que la palabra de Dios tenemos que apropiarnos de ella. No es solamente oír, porque dice que el que oye y no practica es como el hombre que considera su imagen en un espejo. Ve su imagen, después se da la vuelta, se va y se olvida cómo era. Así a veces somos como hijos de Dios. Él nos dice: hijo, cada vez que tú te postras, yo me pongo de pie. Hijo, tu alabanza es incienso, es perfume que sube hasta mi presencia y deleita mis sentidos. Pero después de un tiempo olvidamos eso. Por eso es que mucha gente cuando en las reuniones, cuando está la alabanza, están en todos lados menos allí. Están volteando para otro lado, están mirando al vecino, a la vecina, están mirando cómo van vestidos, qué hacen, qué no hacen. Están considerando si la alabanza les gusta, que no les gusta, que si tocan bonito, que tocan feo. Le dijo una hermana a un pastor: hermano, la alabanza de hoy estuvo muy fea, no me gustó. El pastor le dijo: qué bueno, hermana, que no te haya gustado, porque la alabanza no era para ti, era para el Señor. Y a veces uno se pone a pensar en eso, en que hay gente que está, pero no está. Inclina tu cerviz, cierra tus ojos. Hoy quiero invitarte. Aleluya, Padre. Escucha, quiero invitarte. Yo no sé cuál sea tu necesidad. No sé cuál sea tu carga. No sé por lo que estás pasando. Pero Dios sí lo sabe. La invitación hoy es para cual sea tu necesidad. Aleluya, Padre. Sea cual sea tu necesidad. Tú que me escuchas en este momento. Gloria a tu nombre. Tú que me ves, que nos ves en este momento. Oh, maravilloso Señor. No nos escuches a nosotros, escucha a Dios. No nos veas a nosotros, ve al Señor. Aleluya, Padre. Y escucha su voz. Él quiere Bendito eres.
manifestarse hoy en tu vida. Dios del cielo y la tierra, Él quiere manifestar su presencia, y todo lo que en ella vive. su control, su provisión, su providencia. Eres eterno, Señor. Él es Yahweh Tú Jireh. eres el alfa y el omega, Señor. Él es el proveedor. Eres el principio. Él es Yahweh el Rafa. Él es tu sanador. Toda Y hoy, se doble, mi Señor. sea cual sea tu necesidad, ponla en sus manos. Aleluya. Mi Padre. Esa enfermedad, esa dolencia Bendito eres, que Padre. tú tienes, ese enfermo que tú Señor tienes, eterno. ese familiar enfermo, Gracias, Señor eterno. ese vecino, ese conocido, Bendito sea, enfermo. Padre. Gloria a tu nombre, mi Señor Jesús. esa alma que se alejó de Dios, Oh, esa tristeza, esa congoja, Padre. esa situación que tienes, Bendito eres, mi Padre. no importa cuál sea, no necesitas gritar, No le temes. solo humíllate ante Dios y cree que Él está allí, junto a ti Gracias. y junto al enfermo, junto al necesitado. Oh, aleluya, Padre. Solamente abre tu boca y Él la llenará. Amén, Señor Jesús. Él está dispuesto. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Hoy abre tus ojos, tus oídos espirituales. Pídele que despierte tus sentidos espirituales. Ábrenos los oídos, Pide que despierte al ser interior, pensar tu sentido. el que Él hizo conforme a su imagen El gran yo soy, y a su semejanza y puso en el ti. eterno, soberano. Porque Él quiere decirte algo Príncipe de hoy. paz. Aleluya, Permites, Cristo Señor, Jesús. que tu palabra sea incrustada, Oh, sellada maravilloso y permanente en eres, mi Padre. nosotros, en nuestro espíritu. Gloria, Con el gloria a poder de tu nombre, presencia, Cristo Señor. Jesús. Abre nuestros sentidos espirituales para poder contemplar la hermosura de tu gloria. En tu Santo nombre, amado Dios. Por tu poder, amado Dios. Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Gloria al Señor. Proseguiremos con el tema que nos ha mantenido ocupados en estos últimos dos enseñanzas. La pregunta que fue planteada es: ¿cómo juzgará Dios a la humanidad? ¿Sí lo recuerdan? Amén. Vimos a lo largo de estas dos enseñanzas que nadie, pero nadie, escapará del justo juicio de Dios. Ni aun aquellos que dicen que son ateos, ni aun aquellos que jamás conocieron ni han oído hablar de Dios. Dice la Escritura, para que seas tenido por justo en el juicio. Y hemos ido aprendiendo cómo es que Dios estableció formas o métodos para juzgar a la humanidad, de tal manera que ninguno queda excluido del justo juicio de Dios. Vimos que Dios juzgará a través o por causa de la conciencia del hombre, es decir, que hay una conciencia del bien y del mal en el hombre, sin importar si dicen que creen o no creen en Dios. Escuchamos que todo hombre, todo ser humano, desde el mayor hasta el menor, desde el más viejo hasta el más joven, tienen conciencia o tenemos conciencia del bien y del mal. Escuchamos que Dios juzgará también por la ley. Para aquellos que insisten en los famosos 10 mandamientos y otros, aquellos que dicen que hay que seguir la ley mosaica como en la antigüedad,
aquellos que de esa manera rechazan, repudian la gracia divina a través de Jesús. Vimos que no hay excusa. El que por la ley, dice, el que pecare por la ley será juzgado. Romanos 2:12 dice que todos aquellos que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y todos aquellos que sin la ley han pecado, sin la ley serán juzgados. ¿Qué significa esto? Que no hay escapatoria para nadie. Todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Vimos a partir de la creación que el hombre adquirió una responsabilidad ante él. Como raza caída, representada por Adán, adquirimos una responsabilidad ante Dios y ninguno de nosotros estamos exentos de ser juzgados, porque dice Romanos que la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy quiero abrir un paréntesis antes de iniciar la tercera forma como Dios juzgará a la humanidad, que a ojos humanos y aún a ojos divinos, conforme la palabra de Dios, es la forma más terrible de juicio que vendrá sobre la tierra, sobre la humanidad. Este paréntesis quiero abrirlo con una pregunta, con varias más bien. ¿Eres tú de los que piensan que porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios, no serás juzgado o juzgada con severidad? Escucha bien la palabra. ¿Eres tú de los que piensan que porque eres hijo o hija de Dios, no serás juzgado o juzgada con severidad? Hoy muchos que militan en las filas del Señor piensan que porque son hijos o hijas de Dios, escaparán del juicio de Dios. Pero cuando leímos Corintios, 2 Corintios 5, del 5 al 10, vimos algo muy importante que quizá para muchos no diga mucho. Porque hay personas que piensan que porque son hijos de Dios, que porque son hijas de Dios, no serán juzgados con la misma o quizá con mayor severidad que el mundo mismo. La palabra de Dios nos enseña algo respecto al juicio que vendrá sobre los hijos de Dios. ¿Eres tú de los que piensan que porque tienes un don o un ministerio, estás exento o estás exenta del rigor del juicio de Dios? Quiero leerte unas reflexiones. Para quien piensa que Dios es ajeno e indiferente a ciertas cosas que sus hijos piensan, dicen y hacen. Escucha, para quienes piensan que Dios es ajeno y que es indiferente a ciertas cosas que sus hijos pensamos, decimos o hacemos, sepan y recuerden que el mismo Dios que inventó el lápiz para escribir, también inventó la goma para borrar. Allí en Ezequiel capítulo 8, del 1 al 18, no lo leeré porque implica algo de tiempo, pero quiero resumir en pocas palabras. Dios, a través de visiones, llevó al profeta Ezequiel. ¿Escucha? En visiones. Lo llevó hasta el templo del Señor.
y le dijo: hijo de hombre, escarba en la pared. Y Ezequiel en visiones escarbó, dice, perforó la pared y vio las cámaras de los sacerdotes, las cámaras de los ministros de Dios. Y dice que vio las paredes de sus cámaras pintadas y tapizadas con toda clase de bestias, de imágenes, de pinturas. Y dice que lo llevó a otro lugar y le dijo: mira, hijo de hombre, ¿te parecen pocas las abominaciones que hace la casa de Israel contra mí para echarme de mi santuario? Y había 70 varones, dice, postrados, vueltos sus rostros hacia el sol, adorando al sol en el templo del Señor. Y el Señor, el Espíritu, le dijo a Ezequiel: ¿sabes por qué hacen esto estos? ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen: Jehová, Yahweh, abandonó la tierra. El Señor no ve, el Señor no oye. Pero ¿qué dice la palabra? El que hizo el oído, ¿qué? ¿No oirá? El que hizo el ojo, ¿no verá? Hoy día muchos piensan que Dios es ajeno e indiferente a lo que hacemos sus hijos. En alguna ocasión escuché a un grupo de disque hijos de Dios que decían: es que Dios no tiene nada que ver en lo que hacemos nosotros. Es que Dios cuando algo no sale bien, Él busca alternativas. Es que Dios no ve lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué dice la palabra? Que los hijos de Dios dicen: es que Dios no ve. Y hay muchos hoy que creen que Dios no ve, que creen que Dios no oye. No pienses o creas que porque cantas bonito, o porque predicas bonito, o porque seas o creas que eres muy elocuente o carismático, o muy elocuente y carismática, ya tienes asegurada tu salvación. La garantía y la seguridad de tu salvación es la congruencia de tus palabras con tus hechos. No olvides que sin santidad nadie verá al Señor. No importa quién seas o quién creas que eres. Es muy de moda, como lo hemos dicho cuantas y tantas veces, que hoy los hijos de Dios viven para sus propios placeres, viven buscando fama, viven buscando popularidad, viven buscando riquezas. ¿Por qué te digo esto? Porque este paréntesis que abrí es para que empieces a meditar en lo que nos espera a los hijos de Dios. Porque la tercera manera como Dios juzgará a la humanidad, y digo a la humanidad porque aún nosotros como hijos de Dios somos parte de la humanidad. Hace rato, platicando de un tema, recordamos que la Escritura dice que somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, somos parte de una humanidad que Dios creó y que hasta hoy Dios sustenta con su palabra de poder, dice la Escritura. La tercera forma como Él nos juzgará será por su gracia o por la gracia. Ya vimos, por conciencia,
por la ley, ahora veremos el juicio por la gracia. La Escritura nos enseña, allí en Mateo 7, del verso 15 al verso 13, dice de la siguiente manera: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mas yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La Escritura nos enseña que el juicio y el castigo serán más severos para aquellos que conocieron su palabra y que conocieron su voluntad. Tú me podrás decir, no hermano, estamos bajo la gracia. No hermano, el amor cubre multitud de pecados. Sí, muchos se agarran de ese verso. Muchos se toman de esa palabra para decir, es que Dios es bueno. Es que Dios no castiga a sus hijos. ¿Cuántas veces, y recordando hoy, aquellos días cuando el Señor llegó a mi vida, cuando Dios me llamó, una de las primeras doctrinas que yo escuché fue precisamente esa. Había así de predicadores, yo no conocía mucho. Tenía días de haber llegado a los pies del Señor, o más bien de que el Señor me trajo a sus pies. Pero sí recuerdo claramente que había predicadores y había predicadoras que decían que Dios es amor y Dios es amor y que Dios no juzgaba, que Dios no castigaba. Muchos hoy día en el pueblo de Dios niegan el castigo divino. Muchos dicen que Dios no castiga. ¿Eres tú de esos? ¿O has escuchado alguna vez hablar de eso? Muchos predican que Dios no castiga. Pero vemos a través de la Escritura, aún desde la creación, cómo es que Dios trajo castigo. Y uno de los primeros castigos que trajo fue precisamente la maldición que puso sobre su creación, que puso sobre la serpiente, que puso sobre Eva, que puso sobre Adán. Vemos a través de toda la Escritura que Dios el que ama disciplina. ¿Y qué cosa es la disciplina sino el castigo? Hace días comentando una reflexión que dice que hay disciplina preventiva y hay disciplina correctiva. La disciplina preventiva evitará que llore, pero la disciplina correctiva me hará llorar, ¿cierto, hermano Leo? Y la Escritura nos enseña que el juicio y el castigo de parte de Dios serán más severos para aquellos que conocieron su palabra y que conocieron su voluntad. Vamos a Lucas 12, del verso 41 al verso 48. Y dice así:
Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Escuche bien. ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro aún no había entendido lo que Dios había hablado acerca del siervo vigilante. Y si vemos un poco atrás, escucha bien lo que te diré. Si vemos un poquito atrás de este pasaje, en el verso 35 dice así: estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Escuchan, hermanos? Amén. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor les sirva en su mesa? Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Es una realidad. El Señor está a la puerta. El Señor viene pronto. Para muchos esta palabra se ha convertido en una rutina. El escuchar que Jesús viene pronto, que Jesús está a la puerta, se ha convertido para muchos en una costumbre. Han llegado a perder la credibilidad en ella. Sin embargo, el Señor nos dice que debemos estar preparados, porque a la hora que nosotros no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también se la dices a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que les dé a tiempo de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Recuerdan cuando está escrito, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará a mi reino? ¿No dice ahí, está escrito, que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo? ¿No dice que vendrán falsos profetas, falsos maestros, y harán señales, y harán prodigios, y harán descender fuego del cielo, y engañarán aún a los escogidos, si fuere posible, dice? Amén. ¿No dice que ancho es el camino por donde todo el mundo va, pero angosto, y por ese camino angosto son pocos los que caminan? Cuando vemos cómo hoy no solo el mundo, sino muchos hijos de Dios se van en pos de lo que no es Dios, muchos hijos de Dios que siguen al hombre en vez de seguir a Dios, nos damos cuenta que ciertamente la palabra de Dios se está cumpliendo, porque es una de las señales proféticas de que el Señor viene pronto. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Por eso abrí ese paréntesis. Quise abrir ese paréntesis con la pregunta de que si tú eres de los que piensan que porque eres hijo de Dios o porque eres hija de Dios, no serás juzgado o juzgada con severidad. ¿O que eres tú de los que piensan que porque tienes un don o un ministerio estás exento del rigor del juicio de Dios? La palabra de Dios nos enseña que el juicio de Dios vendrá más severo, será más severo, más duro contra sus propios hijos. Está escrito que el juicio de Dios comienza por su casa. Y dice, si el juicio de Dios comienza por su casa, ¿cuál será, dice, el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el juicio de Dios comienza por su casa, entonces, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para tener un encuentro con tu Dios? Hace rato cantando ese canto tan precioso que dice que el Señor viene pronto. A veces yo me pongo a pensar, Señor, sosténnos, Padre, para que cuando tú vengas no nos sorprendas dormidos. A pesar de todo lo que se predica hoy, a pesar de todo lo que se enseña hoy, vemos que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es una iglesia tibia, es una iglesia dormida, es una iglesia pasiva, es una iglesia que se apacienta a sí misma porque no quieren el gobierno del Altísimo. Es mentira aquello de que se enseña en estos tiempos, y al rato entraremos en ese tema. Vendrá el Señor de aquel siervo, dice, en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y dice, si ustedes han observado, muchas de las parábolas que el Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a, para aquellos que niegan muchas verdades de la Escritura, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, escucha, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice que recibirá ¿qué? Muchos azotes. ¿Estás listo para recibir muchos azotes, hermano Leo? Sí. Sí. En fe. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, escucha, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, que recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, es decir, la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo leeré otra vez. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, dice, ¿recibirá qué, hermano Leo? Muchos azotes. Muchos azotes. Amén. Aquel que conociendo la voluntad de Dios, no se preparó, ni hizo conforme a esa voluntad. ¿Recuerdan que una ocasión les dije que en los libros del Señor se están escribiendo todo lo que hacemos?
Amén. Pero también se está escribiendo Lo que no- todo lo que no hacemos. Para ti que no lo sabes, ahora lo sabes. Todo lo que tú piensas, sientes, dices, haces, está siendo escrito en el libro de la vida. Y aún lo que no haces. Mas el que sin conocer la voluntad del Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. En alguna ocasión, reflexionando acerca de nuestra actitud hacia Dios, meditaba cómo es que muchos buscamos a Dios, no por amor, sino porque tenemos necesidad de algo, ¿cierto? ¿Cuántas veces tú has venido a Dios porque tienes una necesidad? De hecho, creo que aquí casi todos, yo no creo que haya mucha gente que pueda decir, es que yo me acerqué a Dios porque quise acercarme a Dios. Yo estoy firmemente convencido de que todos y cada uno de los que estamos en el camino de Dios, llegamos a sus pies por necesidad. por necesidad, exactamente. Esa es la palabra. Yo me alejé alrededor de 20 años del camino de Dios. ¿Sí? Yo fui un rebelde sin excusa. Durante todo ese tiempo Dios me estuvo llamando. Envió a mi vida, envió a mi lugar gente que me hablaba y me decía, hermano, vuelva a Dios. Hermano, vuelva a Dios. Hermano, regrese a la iglesia. Una vez llegó una hermana profetisa y me dijo, hermano, traigo una palabra de parte de Dios para usted. Y me dijo el Señor, ve y dile a mi hijo que ya es tiempo. Dile que ya es tiempo de que regrese a mí. ¿Sabe qué hice? Maltraté a esa mujer. Desde ese entonces esa mujer jamás volvió. Yo nunca he vuelto a verla. Pero la palabra que ella me llevó fue esa. Dile a mi hijo que lo estoy esperando, que ya es tiempo de que regrese a mí. Pero yo estaba tan dolido, estaba tan lastimado, estaba tan renuente, tan rebelde, que dije no, y no, y no. Y Dios me enviaba a uno y me enviaba a otro para decirme, vuelve, regresa. Y yo decía, cada vez me hacía más duro, porque quiero decirte algo. Cuando hay un corazón dispuesto, la palabra de Dios te quebranta. La palabra de Dios te doblega, te humilla. Pero cuando el corazón es duro, cuando tu corazón es rebelde, cuando tu corazón se resiste a la voz de Dios, la misma palabra te hace más duro. Y cuando Dios me hablaba, entre más Dios me llamaba, yo más rebelde me volvía. Sin embargo, con el tiempo, cuando Dios está decidido a hacer algo en la vida de alguien, Él no escatima recursos. Por eso es que les dije que el juicio de Dios es más severo sobre sus propios hijos. Y muchas veces no necesitamos llegar al cielo, al juicio final, para que la mano de Dios caiga sobre nosotros. Que eso fue lo que sucedió conmigo. Cuando la mano de Dios cayó sobre mí, entonces sí, incliné mi cerviz.
y humillé mi rostro, porque mi rostro era duro contra Dios y contra la gente. Hace poco una hermana me dijo, tenías una cara dura, una cara muy fea, se sentía, dice, se sentía cuando yo te veía, se sentía en ti mucho odio, me dijo. Y le dije, sí, porque eso es lo que yo tenía. Pero ¿qué tal cuando Dios dejó caer su mano? Entonces sí, en el hospital yo clamé a Dios y le dije, Señor, para ya te escuché. Es una verdad que la mayoría de nosotros estamos con Dios o estamos en el camino de Dios, porque Dios nos llama a través de la necesidad. Cuando algún hermanito o hermanita nos pide un motivo, nos envía un motivo de oración por el WhatsApp, por el Facebook, mi oración a Dios es, Señor, mira esta necesidad, Padre. Mira esta alma, yo no la conozco, pero tú sí la conoces. Yo no te pediré antes que le sanes, o que le levantes o no, tú lo sabes. Pero yo sí te pido que esta tribulación que esta persona está teniendo, Señor, sirva para que levante sus ojos a ti. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que levantar nuestros ojos a Dios por necesidad? Tú me puedes preguntar en este momento, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho. Porque dice que a todo aquel que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo lo que Dios nos está dando, todo lo que Dios nos está confiando, todo lo que Dios nos está encargando, en el día del juicio, Él nos lo demandará, Él nos pedirá cuentas de ello. ¿Recuerdan la historia del siervo o de los siervos que recibieron talentos? Amén. Que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y cuando el Señor se fue y regresó, llamó a sus siervos para pedirles cuentas de lo que les había encargado. ¿Sabes que Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que te ha encargado? ¿Sabes que Dios te va a pedir, te demandará lo que te encomendó? Para Dios, los detalles son importantes, aún los más insignificantes. Y en el día del juicio, cuando seamos puestos ante su presencia, delante de su trono, Él nos recordará todas y cada una de las cosas que Él hizo por nosotros cuando estuvimos aquí. Segunda a los Corintios dijo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Es mentira aquello que se enseña en estos tiempos, de que salvo, siempre salvo. En muchos altares hoy se predica que la salvación no se pierde. Pero ¿por qué te leí esa reflexión hace un momento? Que el mismo Dios que inventó el lápiz para escribir, el mismo Dios que inventó la goma para borrar. En Apocalipsis 3:5 dice que si no te arrepientes, dice, borraré tu nombre de mi libro. Dios no miente. Dios sí borra de su libro, para que tú que crees, estás pensando, estás creyendo que Dios que Dios no te borra, que tú no perderás la salvación. Pues entérate
La salvación no es tanto que se pierda, la salvación es que tú la desechas. Hoy, en los altares, solo se enseña de prosperidad, solo se enseña de desarrollo humano, se enseña de superación personal, se enseña de humanismo, se enseña del ecumenismo. Y por si no lo sabes, tú que nos escuchas por primera vez o por primera vez escuchaste estos términos, humanismo, tiene que ver con el desarrollo personal, tiene que ver con la convivencia grupal. Es decir, aquellos ministros que te predican y que te enseñan La unión familiar. la unión familiar. Y que si tú estás bien con Dios, tu familia forzosamente tiene que estar bien con Dios. Y que si tu familia no está con Dios es porque tú estás mal. Porque está escrito que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin embargo, ahí mismo precisamente en Lucas, en el 49 dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para traer paz o para dar paz en la tierra? No, les digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Aquellos que enseñan en contra de esto se les llama humanistas. Humanistas, esos ministros que enseñan contra de esto, que enseñan que la familia en Cristo está unida. Yo no digo que no. Hay muchas familias, y gloria a Dios por ello, que cuando el Señor Jesús entró a esa casa, después de una larga vida de disensiones humanas, de divisiones humanas, familiares, matrimoniales, el Señor llegó y unió a la familia. Yo no niego eso. Pero sí te puedo decir una cosa. El Señor Jesús, el Evangelio es causa de división en la familia. Yo soy de los que creen firmemente, que es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Y hoy no solamente en la sociedad, sino en la familia, en la iglesia, mucha gente está unida por el error. Porque dicen que si no están todos en el camino de Dios, entonces nadie es salvo. Pero yo quiero decirte conforme a la Escritura, que eso se le llama humanismo, el ecumenismo, un cáncer religioso que hoy día ha penetrado al pueblo de Dios con tanta fuerza, que el pueblo de Dios ya no discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo inmundo. El ecumenismo es la unión de diferentes fuerzas religiosas, de diferentes denominaciones. El ecumenismo es cuando un hijo de Dios se une con otro que no es hijo de Dios. Es como cuando aquellos pastores o ministros
que se reúnen de todas denominaciones. Hoy el catolicismo está promoviendo el ecumenismo. Hoy podemos escuchar nombres de cantantes, de ministros famosos evangélicos, pentecostales, que pregonan que hay que estar unidos con el catolicismo, que hay que estar unidos con los bautistas, que hay que estar unidos con los testigos de Jehová, que hay que estar unidos con los presbiterianos, que hay que estar unidos con los mormones, Los católicos. que todos somos hermanos. No importa la religión que tú profeses, eres mi hermano. No importa la secta que tengas, eres mi hermano. No importa que no seas de mi religión, de mi secta, eres mi hermano. A eso se le llama ecumenismo. Y muchos hoy día, muchos ministros están enseñando el cobre, decimos aquí en México. Y enseñar el cobre tiene que ver con aquello de que no todo lo que brilla es oro. Muchos que militan en las filas del Señor y son famosos, ahora están promoviendo el ecumenismo. Hoy se predica acerca de lucrar con el evangelio. Lo que hoy se predica es un evangelio fácil, es un evangelio cómodo, es un evangelio social. Muchos que están en las filas del Señor hoy en día no están porque realmente estén convencidos de la palabra de Dios. En la iglesia o en el pueblo de Dios hay dos tipos de personas: los que están por convicción y los que están por inducción. Los que están por inducción son aquellos que están por un interés personal, que no tiene nada que ver con humildad, con sencillez, no tiene nada que ver con arrepentimiento, no tiene nada que ver con volverse de los malos caminos, no tiene que ver nada con volverse a Dios. Es un evangelio personal, es un evangelio interesado el que esas gentes llevan. Aquellos que están por convicción son aquellos que están convencidos, aquellos que el Espíritu Santo los convenció de justicia, de pecado y de juicio. Aquellos que escuchan y quieren y siempre están escuchando la voz de Dios para vivir conforme a la voluntad del Padre. El evangelio que hoy se predica en estos días en la mayoría de los altares, ¿sabían que es anatema? Y no es que haya otro evangelio. No en el sentido en que está escrito en la palabra, porque hay un solo evangelio y es el evangelio del Señor. Pero el evangelio que hoy se predica en los altares, y yo lo puedo decir porque conozco, son pocos los ministros, son pocos los siervos de Dios que hoy predican la sana doctrina. Y para aquellos que les molesta y les fastidia escuchar esa palabra, sana doctrina, quiero decirles una cosa. Pablo insistía una y otra vez en cuidar, en guardar, en enseñar la sana doctrina. Tú puedes escudriñar la Escritura y te das cuenta que habla de la sana doctrina. No es una carta que nos sacamos los predicadores o los que enseñamos de las mangas. Son pocos los altares donde hoy se predica, donde hoy se enseña la sana doctrina. Y como les dije en alguna ocasión, la sana doctrina tiene que ver con arrepiéntete y vuélvete a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Dios y vuélvete de tus malos caminos. Ese es el evangelio. Todo gira en torno a eso. Si lees la Escritura, si lees las cartas que los apóstoles escribieron, siempre hablan de eso. Hablan de normas, las nuevas normas de conducta. Te hablan de las normas de conducta que tú tenías y que ahora ya debes dejar atrás. Hablan del viejo hombre.
que está viciado conforme al mundo con sus hechos, pero te habla del nuevo hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, el nuevo hombre en el cual tú debes moverte. El evangelio que hoy se predica en la mayoría de los altares es anatema. Y para ti que no sabes qué significa la palabra anatema, la palabra anatema significa algo o alguien. Escucha, algo o alguien que fue o está consagrado a Dios. Tú me dirás, oh, qué bien, está consagrado a Dios de todos modos. Sí, pero dice para ser destruido. Amén. Eso significa la palabra anatema. Por eso tú puedes ver aquellos ministros que predican de la prosperidad, aquellos ministros que predican riqueza, aquellos ministros que lucran con el evangelio, aquellos ministros que los siguen multitudes, aquellos ministros que convencen con su boca, aquellos ministros que parece que hacen milagros en el nombre del Señor. ¿Sabías que esos ministros son anatemas? Amén. Allí están. Convienen a los intereses de Dios. ¿Por qué? Porque son sus propósitos. Pero esos ministros, esos hombres y mujeres que han corrompido, que han prostituido el altar de Dios, son anatemas. Es decir, son personas que ya fueron destinadas para destruir. ¿Me escuchan? Son ofrendas a Dios. Cuando Dios le dijo a Josué, cuando el pecado de Acán, que la orden de Dios fue y dijo, destruyan todo, no tomen nada del anatema. Pero este hombre, dice, tomó del anatema y lo escondió en su tienda. Y por causa de ello, el pueblo estaba siendo destruido hasta que Dios reveló cuál era el pecado. Porque muchas veces, como sucede hoy en día, por el pecado de uno, el pueblo perece, el pueblo muere. ¿Cuántas congregaciones están pasando tiempos terribles? Pero no porque estén buscando la santidad, sino porque el ministro, los ministros que los gobiernan, viven bajo pecado. Son anatemas. Reflexionando acerca de esta palabra, cuando la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. ¿Escuchas? Cuando la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. Por causa de este pecado, dice, el pueblo estaba pereciendo. Y cuando Dios reveló la razón por la cual el pueblo estaba cayendo derrotado, el castigo sobre este hombre no se hizo esperar, porque ese hombre, al haber tomado del anatema, se volvió anatema. Así que recuérdalo, anatema es todo aquello, todo aquel o aquella que están consagrados para Dios, pero para ser destruidos. No te enojes, no te alteres por aquel hombre o mujer que está corrompiendo el altar de Dios, que están haciendo del evangelio un burdo y vil negocio. Solo hoy ver en los altares
Hay lugares donde ya no le dicen culto. Decía el hermano Leo hace rato, es el culto. Y sí, son palabras, son expresiones que inclusive hoy están en desuso. Ya no se usan, hermano Leo. Ya cuando alguien dice vamos al culto, ¿qué? Chale. Dicen muchos, chale. Yo le digo a mi nieto, ¿cómo que chale? Pero muchos dicen, cámara, vamos, está chido el ambiente. Cuando alguien dice, vamos al culto, dicen, ¿qué culto? ¿Qué es eso? Hermano Leo, ya no seas anticuado, ya no uses esas palabras. Esas palabras ya no se usan hoy, hermano Leo. ¿Tú crees eso, hermano Leo? No, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hablar de culto, a muchos les parece religiosidad, a muchos les parece fanatismo, pero si tú vas al diccionario y buscas el significado de la palabra culto, te encuentras con que la palabra culto significa rendir reverencia, rendir honores a algo o a alguien. Así que cuando tú vas a la reunión, en realidad sí, vas al culto, porque vas a rendirle reverencia, vas a rendirle honores a tu Dios. Por eso es que mucha gente hoy ya no entiende el sentido de lo que significa la palabra reverencia. No tienen ni la menor idea de lo que es eso. Y si la llegaran a escuchar, les entra por una oreja, ¿y qué? Les sale por la otra. Hoy a mucha gente esas palabras les entran por una oreja y les salen por la otra. Dicen los jóvenes, está chido el ambiente. No, mi iglesia es la mejor. No, y en mi iglesia se siente bien chido. ¡Qué padre se siente! No, qué padre. ¿Pero cuál padre? Hablar de reverencia es hablar de temor, es hablar de respeto, es hablar de temblor. ¿Sabían que en la antigüedad los sacerdotes cuando iban a ministrar al altar de Dios tenían que ir santificados? Te pregunto, ¿cuando vas con el Señor vas santificado? ¿Qué hiciste durante tu semana? ¿Qué hiciste durante el día? ¿Qué hiciste durante esas horas antes de ir a la reunión? ¿Hiciste lo que quisiste? ¿Hablaste lo que hablaste? ¿Sentiste lo que sentiste? ¿Subiste, bajaste, entraste, saliste, formaste, tornaste, quitaste, pusiste? ¿Ausente Dios de tu vida? El evangelio que hoy se predica es un espectáculo grotesco que muchas veces denigra a Dios y denigra su palabra. Muchos han rebajado a Dios y a su palabra hasta el nivel de sus intereses personales. Por eso es que empecé con ese paréntesis y preguntando acerca de que si tú sabes o si tú sabías que la mayoría de nosotros, por no decir que todos, estamos aquí por necesidad. ¿Cuántos estamos por amor a Dios? ¿Estás por amor a Dios? Hoy el evangelio que se predica en la mayoría de los altares son espectáculos viles e inmundos, cuyo propósito es solamente entretener cabras. Y escucha bien lo que te diré. Solamente es para entretener cabras. Hace 2 días platicando con una hermana, le dije, hermana,
Hoy lo único que se hace en la mayoría de altares es entretener cabras. La gente va a las reuniones, la mayoría de ellos van a las reuniones porque quieren algo de Dios, porque necesitan algo de Dios. Pero son personas que no están dispuestas a dar nada de sí. Hace tiempo, comentando con una hermana, le dije, hermana, es difícil trabajar con gente que no quiere dar de sí. Es difícil trabajar con gente que no quiere esforzarse, que no quiere sacrificarse a sí misma por causa de la palabra, por causa de la obra. En los altares hoy ya casi no se habla de responsabilidades. Aquí solo se enseña de beneficios. Te hablan de que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, que si tú eres hija de Dios tienes que ser próspero, tienes que ser sano, que tú nada más declara la palabra y que si tú y que si yo. Hace días vi a una mujer que es muy famosa y tronaba los dedos y hacía esto. Yo les voy a decir 4 razones por las cuales los cristianos no prosperan. Decía un hermano hace días precisamente de esta mujer. Dijo, esta mujer está tan llena de silicona y de botox en el cuerpo, porque modificó su cuerpo. Dice que el día que se muera, en vez de enterrarla, la van a reciclar, dijo. Y yo me quedé pensando, y sí es cierto, a veces la vanidad humana, la soberbia, el orgullo y la arrogancia llenan el corazón de estas gentes. Yo les voy a decir 4 razones por las cuales los cristianos de hoy no prosperan. Otra que decía, yo soy su madre espiritual y yo los puedo meter al cielo con dinero, con billetes, decía. Son espectáculos que solo sirven para entretener cabras. ¿Sabías que tienes beneficios el ser llamado hijo de Dios, pero que también tienes responsabilidades? Ya no se habla de orar. Ya no se les habla ni se les enseña de ayunar o de predicar. Ya no se les habla de santidad. Ya no se les habla de consagración. Ya no se les habla de compromiso con Dios. No se les habla de sacrificio, de entrega, de congruencia. No se les habla de humildad, de espiritualidad. Solo se habla de las cosas de este mundo. Pero ¿qué hay de las virtudes que el Señor nos enseñó, que el Maestro no nos dijo, el amado, que así como Él es, nosotros tenemos que ser? ¿Que debemos de andar como Él anduvo? Cuando me preguntan que si soy cristiano, le digo, no, no soy cristiano. Pues entonces, ¿de qué religión es, Señor? Es que yo no tengo religión. Yo no soy ningún religioso. Porque está escrito que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y les pregunto, ¿conoces a alguien que ande como Él anduvo? No, pues no. Entonces, y no es que yo esté cuestionando el término o la palabra cristiano o cristianismo, porque en sí el cristianismo como tal, puro, sin mancha, se supone en teoría que debe ser alguien que sigue a Cristo. Y yo te pregunto, esos ministros, esos hombres y mujeres que tú ves hoy en los altares, ¿andan como Cristo anduvo? No. ¿Andan en humildad, hermano Leo? No. ¿Caminan? No. ¿Cómo andan?
ciegos y cosas, cojos. No, en sus autos último modelo. Sí. El Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, como viven hoy los ministros, Mansiones. en sus mansiones lujosas. El Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Pero hoy los que se dicen sus ministros nadan en abundancia. Por eso es que la palabra dice, nos enseña el Maestro, en aquel día te diré, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve frío, no me cobijaste. Estuve en la cárcel, no me visitaste, y ni en el hospital enfermo ni me visitaste. Apártate de mí, maldito. Y tú me dirás, ¿cuándo te vi enfermo, hambriento, sediento en la cárcel o en el hospital? Cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, no me lo hiciste a mí. Y a aquellos les diré, a los de mi derecha, vengan, entren, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Porque cuando estuviste en la tierra, se lo hiciste a la gente, me lo hiciste a mí. Hoy, el evangelio que se predica es todo lo contrario a eso. El Señor lavaba los pies de sus discípulos. El Señor daba de sí. El Señor andaba con sandalias, caminaba, iba de un lugar a otro. El Señor no tenía dónde recostar su cabeza, como viven los ministros de hoy, en la abundancia y en la opulencia. Eso es una de las cosas que Dios abomina de su pueblo. Por eso es que Él dice, Sodoma y Gomorra viven en medio de mi pueblo. Segunda de Pedro 3, del 9 al 14 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Aquí terminamos por el día de hoy. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz. Y dale gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesús. Porque su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Agradécele a Dios. Gracias, Señor Jesús. Si hoy Él te habló, si hoy Él habló a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, agradécele a Dios. Santo Dios. Y pídele que Él incruste, selle y dé permanencia a su palabra
en tu espíritu. Eterna, Señor. Padre, Maravilloso. gracias por tu palabra. Gracias por cada una de tus almas, Eres ejemplo. por esos hombres y mujeres que hoy escucharon tu palabra, Aleluya, Padre. por todos y cada uno de ellos, desde el mayor hasta el menor, desde el más viejo hasta el más joven. Te ruego, Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que le enviaste. Mi Dios, bendice sus vidas, renueve en ellos el gozo de tu salvación, y que tu palabra, mi Señor, se haga real en ellos, que tu presencia se haga real en ellos, que la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo se hagan real en ellos, que tú cumplas tus propósitos en sus vidas. Yo no conocemos a nadie de ellos, Señor, pero sí sabemos que tu palabra está llegando a sus vidas. Por eso hoy, Padre, en toda lengua y toda nación a donde esté llegando tu palabra, abre el entendimiento y bendice las vidas de aquellos que la recibieron. En el nombre precioso de tu amado Hijo y por el poder y la virtud de tu amado y precioso y glorioso y divino Espíritu. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tuya es. Amén. Amén, Padre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes. Shalom.